¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? ¿Contentos? ¿Con alegría? ¿Con hambre? ¿Con frío? Amén. Pero de verdad que estar en la presencia del Señor y disfrutar de este tiempo en su presencia es algo tan hermoso y reconfortante que nos olvidamos del frío, nos olvidamos del hambre, ¿verdad? Estamos aquí dispuestos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Amado Dios, estamos aquí dispuestos a escuchar tu palabra, Señor, a aprender más de ti, conocer tu corazón, Señor. Y no solamente a escuchar, sino solamente a poder oír y aplicar en nuestra vida. Es lo que deseamos, Señor. Que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser, transforme nuestra manera de pensar, cambie nuestra manera de vivir, Señor. Todo argumento, toda fortaleza que en nuestra mente esté construida, Padre, por el poder de tu palabra y tu Santo Espíritu, sea derribada en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, estamos estudiando en estas últimas semanas acerca de la familia, ¿verdad? De cómo nos vamos relacionando, ¿verdad? Entre padres, hijos, de lo importante que es poder llevarnos bien a la luz de lo que la Escritura dice. Justo ayer compartíamos con los adolescentes de 3A en la tarde acerca de la honra a los padres, ¿no? Pero no como un reclamo de un papá hablándole a sus hijos, sino de algo que es útil para sus vidas, entendiendo que nosotros también seguimos siendo hijos hasta el final de nuestros días. Amén. Entonces, pero hay algo que es muy cierto. Mientras que estemos en esta tierra, mientras que estemos en esta vida, en esta carne, en este envase, pues las tribulaciones, los problemas, el dolor, el sufrimiento van a ser una experiencia de la cual no podemos escapar, inclusive siendo hijos del Señor. Amén. Y es triste cuando uno escucha a algún predicador, entre comillas, vender el evangelio como que el evangelio es la solución a todos tus problemas terrenales, ¿no? A todos tus problemas emocionales, físicos, económicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay de aquel que en algún momento tiene escasez? ¿Qué hay de aquel que en algún momento sufre una enfermedad? ¿Qué hay de aquel que pierde un familiar de un momento a otro de manera inesperada? ¿Cómo explicamos eso a la luz de la Escritura? Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4, versos del 8 al 12, y lo voy a leer, el verso 8 sobre todo. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Eso es algo constante en nuestra vida. Estamos sufriendo, estamos viviendo muchas situaciones dolorosas, unos más que otros. A veces es extraordinario cuando uno analiza su propia realidad y de pronto alguien te comparte la suya y tú dices, mi realidad es una moneda de 10 céntimos frente a lo que otra persona está viviendo. Pero todos en mayor o menor grado experimentamos el sufrimiento. Y es como que incluso en declaraciones del Señor Jesús en Mateo 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, porque en el mundo tendréis aflicción. Como si fuese una promesa, ¿no? Es que es parte de esta naturaleza caída. La naturaleza de este mundo que está caída, que un día va a terminar, por cierto, cuando el Señor nuestro Dios establezca su reino para siempre y nosotros reinemos para siempre con Él. Pero mientras tanto, vamos a tener que aprender a vivir, aprender a entender o incluso sin entender, confiar en que el Señor y su verdad permanecen para siempre. Y lo que hoy queda sin fruto en nuestro entendimiento, un día en la gloria, nuestra mente renovada podrá comprender las cosas que hoy no entendemos. Amén. ¿Cómo podríamos explicar, por ejemplo, la situación de Job? Cuando el Señor se refería a Job, cuando Satanás dice que se presenta delante de él y el Señor le dice, ¿acaso no has visto a otro hombre como mi siervo Job? Perfecto, no hay nadie como él. Y sin embargo, todas las calamidades que le vinieron, ¿verdad? Hay muchas cosas, y eso lo sabemos muy bien, que llegan a nuestra vida como consecuencia de nuestras acciones, ¿cierto? Hay muchas cosas que llegan como consecuencias de nuestras acciones. Si en tu vida pasada
has abusado del alcohol, pero llegas a Cristo, eso no significa que en algún momento en tu vida pues vayas a sufrir de una cirrosis, por ejemplo, como consecuencia del abuso del alcohol. Si has abusado de la comida picante, o si hemos siempre descuidado nuestros horarios de alimentación y por ahí sufrimos de gastritis o nos aparece una úlcera y tenemos que convivir con eso, son consecuencias de nuestras decisiones, ¿verdad? Pero lo que le pasó a Job fue algo que Dios permitió para que Satanás traiga sobre su vida calamidad, porque no es Dios quien envía el castigo, y de eso seguramente vamos a estar hablando durante este tiempo. Dios jamás envía calamidad sobre sus hijos. Son las circunstancias, las consecuencias de nuestro pecado, el ensañamiento del enemigo que muchas veces trae maldad y situaciones difíciles sobre nuestras vidas. ¿Ven? Como decía un pastor amigo, gracias a Dios existe el libro de Job en la Escritura, porque las cosas que no podemos entender, al menos a la luz de este libro, quedan un poco más claras para nosotros, que no todo lo malo que sucede en este mundo tiene una respuesta directa a lo que nosotros hacemos realmente. Ahora, una advertencia, por supuesto. ¿A quién no le gusta el dinero? ¿O a quién no le gusta tener dinero, verdad? Yo quisiera tener en mi cuenta bancaria unos $100,000 me conformaría. A los que les gusta el deporte, o al menos verlo, yo les soy honesto, no practico ningún deporte, es algo pendiente que tengo que hacer. Pero uno analiza los sueldos de los deportistas. Claro, ellos, su vida profesional, los que son deportistas profesionales comienzan desde niños, ¿no? Y se van jubilando 35, 40 años, ya están jubilados. Un segundo del sueldo de Messi, de Cristiano Ronaldo, pues tú dejas de trabajar 20 años si quieres y no pasa nada, ¿no? ¿Quién no quisiera, verdad? Pero hay que cuidarnos de esta falsa doctrina que enseña que Dios quiere que sus hijos sean prósperos, sanos y felices, pero sobre todo haciendo énfasis en los términos económicos y físicos. Claro, porque ¿quién no quiere salud, dinero y amor, como decía una canción, una novela antigua también, ¿no? ¿Quién no quiere esas tres cosas en su vida? Las tres de la mano todavía, ¿verdad? Pero el Señor nos ayuda y nos esfuerza cada día. Estamos seguros de que el pan no falta en nuestra mesa, porque la Escritura nos enseña que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero eso no significa que en algún momento de nuestra vida haya escasez. El problema está en que hay un evangelio de la prosperidad que lamentablemente mucha gente sigue tras ello el día de hoy. Muchas personas son cautivadas por ello y muchas personas se aprovechan enseñando esto. Y uno de los pasajes que utilizan para poder torcer lo que la Escritura enseña es Deuteronomio 28, el verso 13. Una promesa de Dios para Israel que dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Y se quedan ahí. Ahí nada más te lo presentan ese pedacito del pasaje. Entonces tú dices, entonces si yo soy hijo de Dios, si yo soy parte del pueblo del Señor, entonces el Señor me va a poner por cabeza y no por cola, y siempre voy a estar arriba, nunca voy a estar debajo. Entonces tengo todo el derecho a poder reclamar de mi Padre Celestial todo tipo de bendición. Todo lo que a Él le pertenece, me pertenece a mí. Por lo tanto, yo tengo el derecho legal de poder disfrutar de todas esas cosas. Es más, incluso hay un pasaje de la Escritura que dice: mío es el oro y la plata, así dice el Señor, y eso es verdad. Esa es una verdad, es una realidad. Pero no significa que tu habitación va a estar llena de oro y llena de plata todos los días de tu vida, ¿cierto? Porque si así fuese, y aquí vienen los cuestionamientos, y las personas que han llegado al Evangelio o que han llegado a alguna iglesia bajo esta mentira, cuando le llegan las situaciones difíciles, es cuando abandonan el camino con C mayúscula, ¿cierto? Cuando llegan las dificultades, entonces abandonan el camino. Cuando llega la enfermedad, cuando llega la pérdida del empleo, cuando llega una situación súbita, cuando pierdes a un familiar de manera inesperada. Hoy nos estamos viendo y más tarde de repente no regresamos a casa porque así el Señor lo permitió. Entonces comenzamos a cuestionar nuestra fe. Incluso muchos llegan a renegar del Señor. Lo que sí sabemos
tenemos que tener muy en claro, amados hermanos, es que todas las cosas a los que amamos al Señor nos ayudan a bien. Amén. Porque el propósito de Dios para tu vida, para mi vida, es formar a Cristo en nosotros. Y el formar a Cristo en nosotros implica muchas veces que vamos a tener que estar expuestos al dolor, al sufrimiento, a realidades adversas, que a nadie sinceramente le gusta pasar por esas cosas. O alguien disfruta cuando está pasando por una prueba. Alguien disfruta cuando vas al doctor y te dan un diagnóstico, tienes una situación difícil, te pronostican algo complicado. Definitivamente, ¿verdad? Te llaman sin avisar el último día del mes, porque normalmente así sucede, no te avisan. Josué, pase por recursos humanos. Y te dicen, Señor, muchas gracias por sus servicios, hasta aquí nomás entregue todas sus cosas. Gracias por sus servicios. Y la hipoteca no espera, las pensiones del colegio tampoco, la comida, el alquiler. ¿Quién quiere pasar por esas situaciones? Y solamente como un paréntesis, ayer mientras veíamos las noticias, y de hecho todos sabemos lo que está pasando alrededor del mundo, al menos todos tenemos algo de información. Y no se trata de tomar una posición política de ninguna manera. El Señor nos ordena que debemos orar por la paz de Jerusalén. Amén. Pero debemos orar también por misericordia para todos aquellos que están siendo afectados en ambos lugares. Personas inocentes que pierden la vida por intercambio de misiles, de balas, de ataques que carecen de todo sentido muchas veces. Pero sabemos que estas son señales de los tiempos y que la venida del Señor está cerca, que habrán guerras, rumores de guerras, como dice Mateo 24, que aún no es el fin, pero el tiempo está cerca. Y nosotros como iglesia, nuestra oración debe ser de poder pedir por paz, por misericordia y porque la iglesia del Señor en los lugares donde están sucediendo estas cosas pueda ser la sal y la luz que se necesita. ¿Sabía usted que Irán es el país musulmán con el mayor crecimiento de cristianos en el mundo en este momento? ¿Sabía usted eso? Entonces la iglesia del Señor, nuestros hermanos, también están sufriendo allá. En todo lugar donde hay una situación difícil, hay hijos del Señor, hermanos nuestros. Entonces nuestra oración debe ser enfocada para que el Señor tenga misericordia, traiga su paz y pueda su iglesia, nuestros hermanos, poder ser ese vehículo de su amor, de su misericordia para todo aquel que la necesita. Amén. Entonces, continuando, ¿qué cosa es una falacia? ¿Usted ha escuchado el término falacia? Pero más allá de una mentira, porque que entendemos de falacia, falsedad, mentira, cuando tú tomas como un argumento inicial algo errado y construyes sobre esa hipótesis un argumento lógico, puedes concluir un razonamiento aparentemente correcto. Construyes un argumento que tiene aparentemente una secuencia lógica, ¿sí? Pero si el razonamiento inicial, la hipótesis inicial, fue una falsedad, por más que tenga lógica tu razonamiento, eso lo hace una falacia. A eso llamamos una falacia. Algo que comienza a argumentarse con una falsedad, ¿correcto? Y si sobre eso construyes un argumento aparentemente lógico y aparentemente con sentido, porque puede tener mucho sentido lo que argumentes, si tu ladrillo inicial, si tu cimiento, si tu base fue una mentira, todo ello lo convierte en una falacia. Y es lo que estábamos mencionando al comienzo. Dado que Dios nos ama y es todopoderoso y dueño de todo el oro y de la plata, eso es verdad, ¿sí? Pero lo estoy sacando de contexto. Entonces, como sus hijos, nosotros debemos de disfrutar de todo lo que Dios tiene. ¿Verdadero o falso? ¿Tiene lógica? Pero es una
falacia. ¿Se entiende? ¿Ok? Porque saqué del contexto algo. Todo lo puedo en Cristo que me... ¿Puedo hacer todo entonces? ¿Todo lo puedo? Todo lo puedo en Cristo, todo, absolutamente, ¿está seguro? Si usted lee completamente el capítulo 4 de Filipenses, y el apóstol Pablo está en la cárcel cuando lo escribe, está describiendo todas las circunstancias que le han tocado vivir. Para comenzar, está prisionero en ese momento. Pero él afirma que ha aprendido a vivir en medio de la abundancia. Y también ha aprendido a vivir en medio de la escasez. Por todo y por todos, dice la Escritura, ha sido enseñado. Por lo tanto, puede afirmar con total convicción de que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. O sea, no se trata de un positivismo, de afirmar alegremente, puedo enfrentarlo todo en el nombre de Jesús porque Él es quien me fortalece. Cuidado. Está hablando específicamente de que puedo disfrutar cualquier momento de bendición, pero también puedo enfrentar cualquier momento de prueba o tribulación, porque es Cristo quien me fortalece para poder vencer toda prueba y salir victorioso en su nombre. Amén. Entonces tengamos cuidado porque un argumento que aparentemente tiene lógica, sacado de contexto, se convierte en una falacia. ¿Okay? Y aquellos engañadores que existen a montones, y la Biblia nos enseña sobre todo que en los postreros tiempos a la gente le va a dar comezón de oír y se va a ir por aquello que le gusta escuchar. Y hay mucha gente que va a aprovechar de eso porque va a captar, ¿verdad?, la atención de las personas. Y en base a falacias, pues estas personas captan seguidores y obviamente ellos van rumbo a la perdición. Amén. Y esto es algo que siempre comparto con mi familia y yo creo que usted también. El Señor no nos da todo lo que queremos. El Señor sí ha prometido darnos todo aquello que necesitamos. ¿Okay? El Señor no nos da todo lo que queremos. Queremos muchas cosas, ¿verdad? Anhelamos muchísimas cosas. Lo que ha prometido nuestro Dios es que todo lo que tú y yo necesitamos, eso jamás nos va a faltar. Salmo 23:1 lo conocemos de memoria, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Absolutamente nada. Y usted lee el Salmo completo, se va a dar cuenta que va a tocar pasar por el valle de sombra, que va a tocar que el cayado nos enderece cuando nos estamos desviando de él. La vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara, pues a veces toca vara. A veces toca que del cuello el cayado, por eso tiene una hendidura para agarrar a la oveja del cuello, pues. Y llevarla al camino. A veces toca, ¿sí o no? Porque el Señor nos ama, ¿verdad? Entonces, todo lo que necesitamos, el Señor ha prometido que lo tendremos. No necesariamente todo lo que queremos. Y eso es algo que tenemos que enseñar, sobre todo aquellos que somos padres, a enseñarles a nuestros hijos, ¿no? ¿Cuánto quisiéramos darle todas las cosas que nos piden? No siempre se puede, o hay cosas que pudiendo, por sabiduría del Señor, no se las damos, ¿verdad? De repente tengo el dinero, aunque no lo tengo, para comprarle un Nintendo Switch 2 que acaba de salir, como 3,000 soles cuesta. No tengo el dinero, obviamente. Pero si tuviera, lo pensaría 1000 veces, porque no quisiera que mi hijo esté esclavizado de ese aparato, consumiendo su tiempo, ¿verdad? Nosotros, como padres, como buenos padres que aprendemos a ser, tenemos que reflejar el carácter de nuestro Padre y procurar que nuestros hijos tengan todo aquello que necesitan. Amén. Amén. Ahora, ¿dónde comienza todo? ¿Dónde comienza todo?
¿Dónde comienza justamente esta naturaleza caída a manifestarse? Sabemos que tenemos que ir al Génesis siempre, al principio, para entender dónde comienzan todas las cosas, ¿verdad? Y todo comienza en Edén. Génesis 3, del 9 al 12, exactamente. Eludimos responsabilidades, culpamos a otros, y cuando eso sucede, aparte de que es una manifestación de total inmadurez de una persona, es el inicio de los problemas y de los conflictos, ¿ok? Porque el no reconocer nuestros errores y aún mayor echarle la culpa a otro de nuestros errores es una señal de total inmadurez de la persona, no importa cuántos años tenga, ¿ok? Uno tiene que aprender a reconocer cuando se equivoca, uno tiene que aprender a reconocer y pedir perdón, y no solamente ello, porque a veces no basta solamente con pedir perdón. Hay que buscar siempre la restitución o la restauración del daño que ha sido ocasionado en la medida que sea posible, ¿ok? No basta con pedir perdón, hay que buscar la restitución en la medida de lo que sea posible, ¿ok? Cierro paréntesis, ahí dice Génesis 3, del 9 al 12, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Note esa primera pregunta. No se dirige a la mujer. La mujer había sido engañada por Satanás y fue la primera que comió el fruto, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Bien, ok. Pero ¿a quién se dirige el Señor y con quién entabla conversación? ¿A quién comienza a pedirle cuentas? ¿A quién? Al hombre, ¿cierto? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y él le respondió, dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces yo no tenía absolutamente nada que hacer, yo estaba pasando por ahí, mi mujer agarró, me dio, mira, toma, come, prueba. Y no tuve la capacidad de preguntarle qué cosa es, ni nada por el estilo. Y si nosotros leemos bien la Escritura, Adán estaba al lado de su mujer cuando sucedieron esas cosas. No es que Adán vino o que Eva fue a buscarlo, en ese momento todavía no era Eva, perdón, era la mujer, todavía no tenía nombre. No es que ella salió a buscarlo, estaba a su lado. O sea, tenía toda la posibilidad de intervenir y de poder cortarle la cabeza a la serpiente y acabar con el asunto en su momento. Porque si uno lee con detenimiento el mensaje, la mujer argumenta que Dios le había dicho que ni siquiera podrían tocar el fruto. Y el Señor les había dicho específicamente que no debían de comerlo, no de tocarlo. O sea, ahí hay un argumento ya agregado que distorsiona el mensaje inicial. Adán estaba al lado de su mujer y Adán tenía la responsabilidad de intervenir y de cortar esa situación. Sin embargo, ambos fueron engañados, ambos comieron voluntariamente del fruto, ambos cayeron de la gracia del Señor por causa de su pecado. Sin embargo, a quien Dios le pide cuentas inicialmente es al varón. Varones casados, levanten bien alto su mano. Al primero que nos va a pedir cuentas es ¿a quién? A nosotros. A nosotros. ¿Ok? Sacerdotes de nuestra familia, pastores de nuestra casa. Somos los primeros que tendremos que dar cuentas delante del Señor por nuestra familia. ¿Ok? Entonces, allí comienza todo por la situación de eludir la responsabilidad y echarle la culpa a otro. Y como todo siempre trae consecuencias, eso termina reproduciéndose en los hijos de ambos, ¿cierto? Usted sabe la historia de Caín y de Abel, estos dos hermanos. Caín, campesino, labrador. Abel, pastor de ovejas, ¿cierto? Cuando tienen que presentar ofrenda delante del Señor, Abel escoge lo mejor. Caín escoge seguramente lo que tenía a la mano. Le presentan la ofrenda, dice que el Señor miró con agrado primero a Abel y luego a su ofrenda.
¿correcto? Miró primero su corazón. Y esa situación lo llena a Caín de envidia, y no solamente de envidia, envidia que se transforma en odio. Y aquí un paréntesis, porque los que estamos siguiendo el manual de Iglesias en Casa, este viernes que ha pasado, esta semana que ha pasado, hemos hablado acerca de la reconciliación, de las consecuencias del enojo, de la ira. Y realmente el asesinato de Caín hacia Abel sucedió primero en su corazón. Caín en su corazón, antes de ejecutar la acción violenta, en su corazón él ya había matado a su hermano. Por la envidia, el enojo y el odio que se despertó contra él. En su corazón Caín ya había asesinado a su hermano. Que después lo ejecuta porque lo lleva con engaños. Ven, vamos, ¿no? Le dice, salgamos al campo, dice Génesis 4:8, ¿no? Vamos a conversar, vamos a ver. Y se abalanzó contra su hermano, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Todo ya había estado en su corazón planificado, premeditado. El odio había hecho raíz en su corazón y él ya había tomado la decisión de eliminar a su hermano. Entonces, todas estas cosas marcan el inicio de la serie de eventos que hasta el día de hoy nos acompañan y nos acompañarán hasta que el Señor Jesucristo venga como Rey soberano por segunda vez a establecer su reino para siempre. Amén. Mientras tanto, tenemos que convivir con las consecuencias del pecado original sumadas a las consecuencias de nuestros propios pecados. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Entonces, es por eso que tenemos problemas, ¿verdad? Problemas de comunicación, porque no entendemos las formas básicas de comunicación entre un hombre y una mujer. A ver, varones casados, mujeres casadas. ¿Cuándo ha sido la última vez que has tenido una dificultad por un tema de comunicación con tu cónyuge? ¿Antes de venir? ¿Ayer en la noche? Son cosas cotidianas, ¿verdad? Mira que pueden pasar tantos años de matrimonio y aún seguimos teniendo esas dificultades por mala comunicación. Hace años conversaba, me acuerdo, con un amigo también casado en el trabajo y me soltó una frase que me encantó y que siempre la recuerdo, ¿no? La suposición es el nivel más bajo de la comunicación. A ver, repita conmigo. La suposición es el nivel más bajo de la comunicación. Y muchos hombres y mujeres somos campeones para suponer. ¿Sí o no? No, dicen las esposas. Campeonas. Esposos también a veces campeonamos. Ahí nos peleamos el primer lugar, a ver quién tiene la medalla de oro. Suponemos cuando no preguntamos, cuando no averiguamos, cuando no nos tomamos el tiempo para preguntar las razones, los motivos o las circunstancias que nos llevan a decir o actuar de una manera determinada. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos si en medio de ese fastidio, disgusto, enojo, porque me miró, porque me dijo, porque hizo, porque no hizo, nos tomásemos un momento para respirar y preguntásemos, ¿por qué hiciste estas cosas? ¿Por qué dijiste esto? ¿Por qué actuaste de esta manera? Pasa entre cónyuges, pasa entre padres e hijos también, porque a veces de frente a los hijos les llamamos la atención y el hijo dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Porque no me tomé el tiempo de investigar, de preguntar y de buscar arreglar las cosas. Somos muy diferentes, eso lo sabemos, ¿verdad? Los hombres somos muy lógicos, muy cuadrados en nuestro esquema lógico. Ya vimos que si nuestro razonamiento inicial es falso, nuestro argumento final va a ser una falacia, pero también somos así. En cambio, las mujeres son más emocionales, ¿cierto? Y sus reacciones siempre van a estar cargadas de emoción, ¿cierto? Ya en el caminar hay muchas cosas que vamos aprendiendo, porque no somos perfectos ni uno ni otro, y vamos a tener que someternos unos a otros, como dice la Escritura, y tolerarnos mutuamente. Hay cosas que por más que uno te esfuerces por tratar de cambiar a tu pareja, no lo vas a conseguir. No lo vamos a conseguir. Entonces, si no lo vamos a conseguir,
Ni con ayuno ni con oración lo vamos a conseguir. Hay muchas cosas porque las personas no cambian sus formas de la noche a la mañana. Claro que el Señor puede hacer cosas sobrenaturales, pero nos va a tocar sobrellevarnos, aprender a convivir, a no hacer hígado con algunas reacciones que la persona simplemente no va a cambiar. Tenemos que aprender a comunicarnos y sobre todo, y esto es algo que seguimos aprendiendo, ¿verdad? Porque seguimos, me incluyo, aprendiendo a encontrar lenguaje común, a encontrar coincidencias, ¿verdad?, sobre muchas cosas para justamente evitar malos entendidos y escalamiento de conflictos. Porque lo triste es que a veces estos problemas pasan los días, pasa el tiempo y a veces decimos, no, prefiero dejar que esto pase, lo entierro, y no sabemos que estamos acumulando cosas que más adelante pueden explotarnos en la cara y tener una mayor dificultad. Todos tenemos experiencias del pasado, ¿cierto? Todos tenemos una mochila de vida, todos, de experiencias negativas sobre todo. Y con esa mochila nos unimos con quien amamos y formamos una familia. Y esas situaciones con las que cargamos condicionan nuestra conducta muchas veces, condicionan nuestras reacciones, condicionan nuestra manera de pensar y nuestra manera de decidir. ¿Por qué? Porque todavía hay algunas cosas, hay algunas heridas, temas no resueltos. Cuando nosotros somos conscientes de que hay cosas que no están resueltas, ya a la luz de lo que el Señor nos enseña y conscientes de que su Santo Espíritu está obrando en nosotros, pues nos toca disponernos a que el Señor pueda seguir sanando y obrando. Porque cuando uno está herido, no solamente sigues tú lastimado, sino a través de tu herida lastimas a quienes amas. Cuando estamos heridos o lastimados, esa herida la proyectamos sobre todo aquel con quien nos relacionamos, ¿ok? Aquellos que ya tenemos un tiempo es un poco más difícil porque ya hemos lastimado más, entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude incluso a restaurar. Pero si todavía no tienes pareja y todavía no tienes familia, pues estás a tiempo de ponerte en la brecha y decirle, Señor, ayúdame a solucionar estos temas antes de buscar siquiera comprometerme con alguien. Porque si no, eso puede terminar siendo una bomba de tiempo, ¿ok? ¿Quién no ha pasado por problemas económicos que han generado discusiones a nivel de familias, incluso separaciones? Pues yo recuerdo en mi niñez, en mi adolescencia, a partir de los 6 años en adelante, que por problemas económicos los pleitos en casa eran el pan de cada día, cosa que llevó a mis padres a tomar la decisión de separarse, ¿ok? Por el tema del dinero, porque no había dinero, porque no se conseguía lo suficiente en el trabajo, uno tenía que hacer más que el otro, etcétera, etcétera, y habían dificultades. Y estoy seguro que en algún momento de nuestros matrimonios pueden haber habido discusiones por tema de dinero. Entonces, ¿qué podemos hacer en estas circunstancias? Pues si el hombre o la mujer son los que llevan el dinero a casa, sobre todo el varón, y es un varón trabajador, responsable, no es aquel que está esperando que le caiga el dinero del cielo, porque también hay de aquellos, pues la esposa tiene que ser lo suficientemente comprensiva en ver el esfuerzo de su esposo, de su pareja, para poder adecuar lo que recibe de la mano de su esposo y con la sabiduría de Dios hacerlo estirar como chicle hasta el final del tiempo oportuno. ¿Por qué? Porque está viendo, está observando. No es que su esposo está sentado con el control remoto viendo el Mundial de Clubes o está en la esquina de la casa de apuestas jugando la combinada con los 10 soles del diario para ver si saca 50 y lo lleva a su casa. Porque hay de eso, ¿eh? He escuchado por ahí, me he enterado. Cuidado, eso por supuesto no es correcto. Si ve que hay un esfuerzo y el producto de su esfuerzo es ese poco dinero, pues con la sabiduría del Señor pedir que Él nos ayude a hacerlo alcanzar, que mantenga en salud a nuestros hijos y que permita que eso pueda alcanzar para las necesidades básicas. Porque lo peor es que si aparte de que no tienes dinero, todos están enfermos en tu casa, eso ya no es tormenta, eso es huracán, más tifón, más tornado de grado 5, destruyendo tu familia, ¿cierto? Eso es cuando hay esfuerzo y nos toca esforzarnos, nos toca pedirle sabiduría al Señor.
Yo me acuerdo de un pastor amigo que me decía: Josué, no se trata de trabajar duro, porque hay de aquellos que trabajamos duro, ¿sí? Sino de trabajar con inteligencia. Y esa inteligencia, esa sabiduría viene del Señor, porque aquel que lo hace de manera inteligente, sin desgastarse y morirse en el trabajo, puede el Señor darle la sabiduría y la capacidad para poder traer la manutención a casa sin desgastarse hasta morir en el proceso, porque tampoco se trata de morirnos a causa del trabajo con tal de traer el diario para la casa, ¿cierto? Entonces, que el Señor nos dé tanto a hombres y mujeres la sabiduría para generar las riquezas y traer los recursos a casa. Pero esas cosas se tienen que conversar, se tienen que poner sobre la mesa. A veces son temas incómodos. A veces hay matrimonios donde la mujer es la que gana más. Gloria a Dios por eso. Pero no por eso la mujer va a tomar la actitud prepotente de decir: como yo tengo el dinero en la mano, yo aquí soy la que pone las pautas y tú te sometes a lo que yo diga, porque eso también sucede. Eso lo hemos visto a lo largo de la experiencia. Cuando la mujer es la que tiene más dinero en la familia, más de estas cosas suceden dentro de los matrimonios. Cuidado con eso. Amén. Somos un equipo. Somos un equipo, ambos unidos, caminando de la mano del Señor para poder vencer toda situación. Amén. Diferencias en los estilos de crianza. Claro que sí, porque yo he sido criado de una manera y mi esposa ha sido criada de otra manera. Entonces llegamos con ideas a veces muy diferentes de cómo tenemos que conducir a nuestros hijos, de cómo tenemos que corregirlos, de cómo tenemos que aplicarle la disciplina en cuanto a los permisos, en cuanto a la gradualidad de la falta, qué es lo que tienes que aplicar. Algunos somos más permisivos que otros, en fin. Pero esas cosas también se tienen que conversar. No que el papá es el único que levanta la voz y todo el mundo sale corriendo a esconderse o viceversa. Hay que aplicar la disciplina con una gradualidad también, de acuerdo a la falta, pero esas cosas se conversan. Si el papá es el que está corrigiendo, la mamá no se va a meter a defender al hijo. O si la mamá es la que está corrigiendo, el papá no va a salir a desautorizar a la esposa, ¿cierto? Porque después ahí también se generan conflictos. Los hijos dicen: yo puedo hacer lo que quiera, porque al final, ¿a quién le doy cuentas? Y los hijos son muy inteligentes, porque a veces piden permiso a uno, le dice que no, y después van al otro papá y le dice lo mismo, y le dice: sí, anda nomás. Los hijos saben, ¿verdad? Esas cosas las tenemos que conversar, las tenemos que coordinar para evitar conflictos respecto a la crianza. Y de hecho, algo muy importante, procurar, porque es difícil, somos seres humanos, pero debemos procurar de que aquello que decimos lo ejecutamos, que nuestros hijos vean que realmente somos consecuentes entre lo que decimos y lo que vivimos, entre lo que decimos y lo que terminamos haciendo. La depresión, la ansiedad, problema de salud mental, que hace mucho tiempo no se le tomaba tanta atención. No es que es nuevo, porque algunos dicen: no, esto es algo de este tiempo solamente. No, sino que ahora ya tienen nombre y apellido. Son cosas que han sucedido a lo largo de la historia, sino que ahora ya tienen nombre y apellido: la depresión, la ansiedad, el TDAH, el TEA, etc. Son cosas que ahora ya tienen nombre y apellido, que antes existían, pero que de repente uno no les tomaba la importancia. Son cosas reales, y así como te da una gripe, una bronquitis, una neumonía, nuestra alma también se enferma. Por eso, gracias a Dios por los profesionales médicos del área de salud mental. Gracias a Dios porque existen psicólogos, gracias a Dios porque existen psiquiatras, ¿ok? Pero aún con todo ello, debemos de tener la capacidad de poder minimizar estos temas, buscando ayuda, por supuesto, ayuda espiritual a través de nuestros pastores, de nuestros líderes, quienes con sabiduría sabrán derivar a un profesional si es que así corresponde. Porque a veces entendemos o pensamos: no, todo es reprensión de demonios y espíritus malignos. No, mi hermano, no todo es eso. Pero ahí el Señor tiene que darle sabiduría al siervo de Dios, al líder, al ministro, para saber identificar si el tema es un tema realmente espiritual o es un tema que requiere un tratamiento de su alma con la ayuda de un profesional. ¿Correcto? Son cosas que debemos estar preparados como iglesia
para poder enfrentar. Y sería bueno algún día poder hacer una conferencia al respecto, con la ayuda de profesionales creyentes que nos ayuden en estos temas. Y para aquellos que somos o hemos sido trabajólicos, adictos al trabajo. Hace unas semanas el Señor me hizo sentarme un momento y decir, yo no quiero que mis hijos me recuerden pegado a una computadora. Si es que algo me pasase. Nadie tiene la vida comprada, ¿cierto? No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a su presencia. Yo no quiero que la imagen que mis hijos recuerden sea el de un hombre pegado a su computadora de sol a sol, porque mi trabajo tiene que ver con la informática. Así que me arrebaté de alguna manera. Le dije a mi esposa, vámonos de paseo el fin de semana que viene. Y no había caído en cuenta que el fin de semana pasado era el Día del Padre. Así que de alguna manera el Señor me hizo acordar ya sobre la marcha y me regalé mi Día del Padre. Y me fui con mi familia y nos fuimos el fin de semana a Cieneguilla. Y Dios fue tan bueno que el presupuesto que yo había planificado terminó saliendo por la mitad, porque dentro de tantas cosas que yo estaba averiguando, me escriben uno de estos que había respondido, Señor, le invitamos a su familia, a su esposa, a sus 2 hijos a que puedan pasar un full day y nos conozca. Todo está incluido en las entradas, no se preocupe, venga a conocer nuestras instalaciones. Entonces anulé la reserva inicial y simplemente la puse por la mitad del tiempo. Cosas que el Señor hace. Es importante que usted pueda tomarse un tiempo y no necesariamente buscar tal vez un lugar donde ir, así sea que vayan a un parque. De repente no tiene para poder comprarse un pollo a la brasa, pero tiene para comprarse un refresco, casi digo veneno, y compartirlo con su familia. Porque estos pequeños detalles calan en la mente de sus hijos. A veces pensamos que todo es darle, ¿no?, el dinero, la manutención, pero nos olvidamos de estos temas. Y sobre todo aquellos que estamos sirviendo al Señor, también es bueno que podamos tomarnos una pausa. No tiene nada de malo que tú puedas decirle a tu líder, a tu pastor, a tu encargado, quisiera tomarme este día, por favor. No me programes este día, quiero tomármelo para mi familia, porque hay un propósito, ¿sí? No es que de la noche a la mañana a la aventura dices, no voy a hacer. No, tienes que también ser respetuoso con el compromiso que tú has hecho delante del Señor. Porque acuérdese que nuestro primer ministerio es la iglesia. ¿Cuál es nuestro primer ministerio? ¿Cuál es? Nuestra familia, ¿cierto? Nuestra familia. El Señor nos va a pedir cuentas en primera instancia por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, antes de las personas a quienes ministramos y servimos en la casa del Señor. ¿De qué sirve que yo pueda tener a todas mis ovejitas en los caminos del Señor, ahí estar animándolos, si mis hijos están teniendo problemas y se están apartando de la fe? No hay un balance, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso. Espero no estar diciendo nada, ya no me invitan a predicar en otra oportunidad. No, creo de parte del Señor que es algo real que tenemos que hacer. ¿Amén? Es algo cierto. Priorizar la salud, los vínculos de nuestra familia. Y de hecho todos estos problemas que hemos enumerado pues tienen consecuencias que se manifiestan entre las relaciones de nuestra familia, problemas de salud física, problemas de salud mental. Comenzamos a culpar al otro, se comienza a manifestar el miedo, la ansiedad, nos aislamos por el temor, eso también es muy cierto. A veces sucede la falta de apoyo emocional o financiero. ¿Cuántas personas en algún momento hemos tenido problemas para poder conciliar el sueño inclusive? Ya, esas son alerta roja, porque nuestro cuerpo al final termina manifestando los problemas que están sucediendo en nuestra alma. Y acuérdese que el Señor, así como nuestro Dios es trino, el Señor nos ha hecho, discipulado, espíritu, alma y no solo es espíritu, no solo es el alma, no solo es el cuerpo. Son las 3 cosas que debemos cuidar. Y en los 3 debemos de crecer, ¿correcto? Si bien es cierto, este cuerpo se va a desgastar hasta el final, y nuestra alma, donde residen nuestras emociones, nuestro intelecto y voluntad, que es afectada desde adentro por el Espíritu Santo del Señor y el espíritu del hombre que ha sido vivificado desde que hemos sido hechos hijos de Dios, pues nuestra alma también tiene que estar bien. Nuestras emociones tienen que estar bien. Y todos estos problemas pues nos afectan
integralmente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Entre tantas cosas, no se trata de tomar acción contra la persona, porque para eso también somos campeones, ¿no? Contra la persona nos enfocamos. Hay muchas cosas que son de orden espiritual, por supuesto, y sabemos, como dice la Escritura, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, no son contra las personas, sino contra el mundo espiritual de maldad que opera, ¿correcto? Pero personificar el problema es lo peor que podemos hacer. Lo que debemos hacer con la sabiduría del Señor es poder buscar la solución al problema que se ha presentado. Nos ha pasado, me ha pasado, gracias a Dios eso ya no está sucediendo, que a veces uno quiere buscar quién fue, quién lo hizo, para encontrar a alguien a quien responsabilizar, ¿cierto? ¿Alguna vez usted ha hecho eso? Si ya las cosas están hechas, si ya el problema está dado, si ya el vaso se quebró, no voy a estar preguntando, ¿tú lo botaste? ¿Fuiste tú? Seguro no tuviste cuidado. Agarra tu escoba y tu recogedor, recoge el vidrio roto, ponlo en un periódico o en una caja, porque a veces algunas personas agarran todo el vidrio y lo meten así, no piensan en las personas que trabajan recogiendo la basura. Seca el piso y soluciona el problema. Pasas de largo, ves la situación difícil y la ignoras, dices, esto no es conmigo. No, si Dios, nuestro Señor, permite ver situaciones difíciles y más aún en nuestros hogares, es para que tomemos acción y busquemos la solución al problema, no para que le echemos gasolina al fuego, no para que avivemos el fuego del problema, sino para que busquemos la solución a las dificultades. Amén. ¿Cuántos nos vamos a comprometer con eso de ahora en adelante? A buscar no responsables, sino a buscar soluciones. Amén. No busquemos responsables, busquemos soluciones a los problemas. Amén. Eso es lo que debemos hacer. Y el secreto, que no es secreto, y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, debemos de desarrollar un espíritu perdonador, pidiendo perdón, pero también otorgando el perdón. Dice Santiago, capítulo 3, verso 2, que todos ofendemos y que lo hacemos muchas veces. Entonces, si todos ofendemos, todos también vamos a ser ofendidos. Y lo vamos a hacer muchas veces hasta el final de nuestros días. Por lo tanto, tenemos que aprender a desarrollar un espíritu perdonador, pidiendo perdón, reconociendo cuando hemos hecho las cosas mal y también dando el perdón, porque nosotros también en algún momento vamos a necesitar de ese perdón. Gracias a Dios que en su amor perfecto e inagotable, Él no nos lleva la cuenta de todas las fallas que hemos cometido antes de darnos perdón. Mira, Josué, esta es la enésima vez que estás orando y viniendo a pedirme perdón por lo mismo. Cuidado. Mira lo que estás haciendo. Ya, te perdono, está bien, pero esta es la 10ª vez que lo estoy haciendo. Porque la vez pasada también hiciste lo mismo. ¿Te acuerdas? No, esa es voz de Satanás, mi hermano. Satanás sí te lleva la cuenta de todas las veces que has cometido un error, un pecado. Él sí es experto en refregarnos en la cara y nosotros muchas veces somos los que no nos perdonamos, ¿cierto? Porque el Señor ha prometido que cuando nos perdona se olvida. Él tiene esa capacidad y Él ha determinado dentro de sus atributos olvidarse voluntariamente de los pecados que han sido perdonados. Nosotros no tenemos esa capacidad porque nuestra memoria almacena todo. Pero tenemos que aprender a desarrollar ese espíritu perdonador. Como dice Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. ¿Y cuántas veces tenemos quejas contra los otros, verdad? Pero aquí lo dice la Escritura, de la manera que Cristo los perdonó, de esa misma manera, hacedlo también vosotros. El Señor nos perdonó de todos nuestros pecados y se olvidó de todos ellos. De esa misma manera, tú y yo debemos hacerlo entre
nosotros. Efesios 4:32 dice lo mismo: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios los perdonó a vosotros en Cristo. Y primera de Pedro 3, del 8 al 9 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Cómo debemos de ser? Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis la bendición. No devolvamos el mal con el mal. De eso se trata cuando el Señor Jesús dice que hay que poner la otra mejilla. Si alguien te hace mal, tú devuélvele con el bien. Si alguien te maldice, bendice. Seamos compasivos, tengamos misericordia. Y creo que es en la Escritura también que lo enseña, que aquel que hace misericordia, ¿qué va a recibir? También misericordia, porque la necesitaremos. Desde la necesitamos ya y la vamos a seguir necesitando. Entonces, como vamos a necesitar recibir misericordia, pues hagamos también misericordia. Amén. Y finalmente, para no quedarnos así todos tristes, promesas del Señor para nuestra vida. Dice la Escritura: Dios es sabio, sí. Él en su sabiduría nos enseña todo esto. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. El Señor es el primero que tiene misericordia para con nosotros. Y como Él nos da misericordia y nos ha llenado de su amor inagotable, nos ha dado esa capacidad también de poder tenerla. Y el Señor es único, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios, no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. El Señor hace todo lo que Él desea. Y Él desea que su pueblo redimido sea presentado delante de Él al final de los tiempos con un vestido hermoso, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y Él nos lava, nos limpia con su palabra, porque Él hace todo lo que Él quiere y nos quiere presentar de la mejor manera delante de Él. ¿Qué tal si oramos en esta mañana? Amén. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Te adoramos. Que tu palabra sembrada en el corazón en esta mañana pueda fructificar y ayudarnos a ser mejores hijos tuyos cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.